¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué es lo que nos define como colombianos? ¿Qué es esa vaina, esa berraquera que llevamos en la sangre y que nos hace diferentes al resto del mundo? Yo sí. Me lo pregunto todos los días, sentado en mi cubículo de acrílico, bajo las luces blancas y frías del Aeropuerto Internacional El Dorado. Mi nombre es Mateo y mi trabajo, mi camello, como decimos acá, es ser oficial de inmigración. Soy la primera cara de Colombia que ven miles de extranjeros, y créanme, después de años viendo pasar gente de todo el planeta, uno aprende a leer a las personas sin que digan una sola palabra. Pero lo que les voy a contar hoy parce, eso superó todo lo que había visto. Fue una bofetada de realidad que me hizo cuestionar todo, que me llenó de rabia, pero también de un orgullo que casi no me cabía en el pecho. Imagínense la escena. Un martes por la tarde, el aeropuerto a reventar. El vuelo de Miami acababa de aterrizar, y la fila de extranjeros parecía una serpiente interminable y ruidosa. Yo estaba en modo automático, pasaporte, sello, bienvenido a Colombia, siguiente. Un trabajo que te puede volver un robot si te dejas. Pero ese día, el robot se desconectó. Desde el fondo de la fila empecé a escuchar un escándalo, un bullicio que no era el típico murmullo de los viajeros cansados. Eran gritos, carcajadas estridentes, un inglés arrastrado y prepotente que cortaba el aire como un cuchillo. ¿Batstakin Solón? Donde no juguiare, gritaba uno. ¿Acaso no saben quiénes somos? La pregunta se quedó flotando en el aire, cargada de una arrogancia que me revolvió el estómago. A medida que se acercaban, pude verlos mejor. Eran un grupo de unos 10 gringos, de esos que uno ve en las películas, camisas hawaianas de colores chillones, bermudas, gafas de sol puestas en el interior del aeropuerto y una actitud de ser los dueños del mundo. Parecían haber olvidado que estaban en un edificio federal, en un país ajeno. Para ellos, El Dorado era simplemente el lobby de su fiesta personal. El ruido crecía y crecía. La gente a su alrededor, colombianos y extranjeros por igual, los miraba con una mezcla de fastidio y desconcierto. Yo mismo, al principio, intenté darles el beneficio de la duda. Pensé, bueno, de pronto vienen de vacaciones, se tomaron unos tragos en el avión, están emocionados. Uno como oficial tiene que ser imparcial, pero también flexible. No quería ser el aguafiestas que les amargara la llegada a nuestro paraíso. Me repetía a mí mismo que debía ser profesional. Pero la paciencia, como todo en esta vida, tiene un límite. Cuando finalmente llegó su turno, el descaro se materializó frente a mí. El que parecía líder del grupo, un tipo colorado por el sol y con una barriga que se asomaba por debajo de la camisa, me tiró el pasaporte sobre el mostrador como si fuera una servilleta sucia. Ni un buenas tardes, ni una mirada a los ojos. Se giró y siguió hablando a los gritos con sus amigos, en ese inglés que suena como si estuvieran masticando chicle y regañando a alguien al mismo tiempo. Su voz retumbaba en mi cubículo, ahogando cualquier intento de orden. Con la calma que me quedaba, empecé el protocolo. Good afternoon, sir. What is the purpose of your visit to Colombia? Silencio. O más bien, su silencio hacia mí, porque la algarabía entre ellos no cesaba. Se reían, se contaban chistes, ignorándome por completo. Parecía que yo era una pieza más del mobiliario, un cajero automático humano programado para estamparles el pasaporte. Repetí la pregunta, más lento, más claro. ¿Señor? ¿El motivo de su visita? Estábamos en Colombia, un país cuyo idioma oficial es el español. No tenía por qué traer un traductor para una pregunta tan básica. Fue entonces cuando uno de los del grupo, un joven con cara de niño malcriado, gritó desde atrás, en un inglés sorprendentemente claro, "Just stamp the damn passport and let us go. We have a to catch to Cartagena. Apura y sella el maldito pasaporte. Tenemos que coger un bus para Cartagena". Sentí un pequeño alivio. Al menos uno hablaba inglés y entendía. Pero mi alivio duró un suspiro. Resultó que casi todos entendían y hablaban perfectamente.
La ignorancia era una actuación. Una mujer del grupo, con una voz chillona que taladraba los oídos, añadió, If we miss our bus, we'll make your embassy pay for our entire trip. Now give us back our passports. Si perdemos el bus, haremos que su embajada nos pague todo el viaje. Devuélvanos los pasaportes ya. Traté de mantener la compostura, de ser el profesional que me habían enseñado a ser. Por favor, señores, cálmense. Les estoy haciendo las mismas preguntas que a todos los demás pasajeros. ¿Es el procedimiento estándar de seguridad? Mi voz se perdió en el viento. Antes de que terminara la frase, el primer tipo, el líder, sacó su celular y empezó a caminar, intentando cruzar la línea amarilla de inmigración como si fuera la entrada a un bar. Corrí a su lado, lo detuve con un gesto firme pero respetuoso, y le pedí que volviera a su lugar. El hombre ni me miró. Siguió tecleando en su teléfono, con una sonrisa burlona en la cara, como si mi autoridad fuera un chiste. Fue en ese momento que la duda se convirtió en una certeza amarga. No era solo mala educación, era un desprecio profundo, una falta de respeto no hacia mí como persona, sino hacia mi uniforme, mi bandera, mi país. Me vi obligado a pedirle que levantara la cara para comparar su foto del pasaporte. El tipo soltó un suspiro de fastidio, como si le estuviera pidiendo el favor más grande de su vida, y levantó la vista a regañadientes. Y entonces, me lanzó la frase que se me quedó grabada a fuego en la memoria, Stop wasting my time with this bullshit. With what I'm making on this phone right now, y called by your whole damn country. Deja de hacerme perder el tiempo con esta pendejada. Con lo que estoy ganando en este teléfono ahora mismo, podría comprar todo tu maldito país. La sangre me hirvió. Sentí una oleada de rabia impotente. ¿Comprar mi país? Este país que ha luchado, que ha sangrado, que se levanta todos los días con la frente en alto a pesar de las cicatrices. Este país de gente berraca y trabajadora que él venía a usar como su patio de recreo. Antes de que pudiera responder, el caos se desató. El resto del grupo, como si esa fuera la señal, empezó a empujar, a intentar colarse por los lados. Por favor, uno por uno. Necesito verificar a todos, grité, pero mi voz era un susurro en medio de su tormenta. Uno de ellos gritó algo en inglés, y fue como si se abriera una compuerta. La frustración del grupo explotó. Unos se abalanzaron sobre el mostrador, otros tiraron sus maletas al suelo en señal de protesta. La situación estaba completamente fuera de control. Saqué mi radio y pedí refuerzos con la voz temblorosa por la adrenalina. Necesito apoyo en la línea 5. Control perdido. Repito, control perdido. Varios de mis compañeros llegaron corriendo. Entre todos, y después de varios minutos que parecieron una eternidad, logramos restablecer el orden y procesarlos, no sin antes escuchar una sarta de insultos y amenazas. Cuando por fin se fueron, dejando un rastro de desorden y mala energía, me recosté en mi silla, sudando frío. Sentí un cansancio profundo, un agotamiento que no era físico, sino del alma. Me pregunté por qué me afectaba tanto. Y la respuesta me golpeó con fuerza. Me afectaba porque yo sé lo que vale nuestro pasaporte. Sé las puertas que se nos cierran en el mundo solo por ser colombianos. Sé de las miradas de sospecha, de las preguntas humillantes, de los cuartos de segunda inspección en aeropuertos extranjeros. He escuchado las historias de amigos y familiares tratados como criminales en potencia, todo por culpa de un estigma que llevamos décadas tratando de borrar. Cada colombiano que viaja al exterior y se comporta con decencia, con educación, con respeto, es un embajador que está limpiando nuestro nombre. Cada uno de ellos está poniendo un ladrillo para construir una nueva reputación, una marca Colombia basada en el talento, la amabilidad y la resiliencia. Y entonces llegan estos tipos. Llegan a nuestra casa, al corazón de nuestro país, y actúan como si no tuviéramos dignidad, como si fuéramos una república bananera de cuarta categoría que se puede comprar con un par de dólares. Y eso, mi gente, eso duele. Duele en lo más profundo del orgullo patrio.
Mientras mi mente daba vueltas en esta espiral de frustración, recordé una noticia de hace unos años. Un camión de Postobón se había volcado en la autopista norte, aquí en Bogotá. La carga, miles de botellas de gaseosa, quedó esparcida por todo el asfalto. ¿Y saben qué pasó? La gente, los conductores que pasaban, los vecinos, salieron de sus carros y casas no a robar, sino a ayudar. Formaron una cadena humana y, botella por botella, recogieron hasta la última gaseosa y la pusieron de vuelta en el camión. Policías, oficinistas con corbata, estudiantes, señoras con la bolsa del mercado. Todos ayudando. Nadie se robó ni una sola botella. Esa noticia le dio la vuelta al mundo como un ejemplo de civismo y solidaridad. Esa es la Colombia que yo conozco. La que se ayuda, la que en medio del caos, demuestra su grandeza. Y ahora, con ese recuerdo vibrando en mi pecho, levanté la vista hacia el siguiente en la fila. Era una pareja. ¿Colombianos? A simple vista, se notaba que eran rolos. Él, con un saco de lana bien puesto, ella, con una pazmina elegante para el frío bogotano. Sentí un pinchazo de aprensión. Después del huracán que acababa de pasar, mi paciencia estaba por el suelo. Estaba preparado para lo peor, listo para hacer preguntas más duras de lo normal, para escudriñar cada detalle de sus documentos. Pero entonces, se acercaron a mi ventanilla y lo primero que escuché fue una voz serena y amable. Buenos días, su merced. ¿Cómo está? La palabra, su merced, tan nuestra, tan bogotana, sonó como música para mis oídos. Era un saludo cálido, respetuoso. La pareja, que luego supe que eran los señores Salazar, me miró a los ojos con una sonrisa genuina. Me entregaron sus pasaportes, no tirándolos, sino extendiéndolos con las dos manos, en un gesto de cortesía que me desarmó por completo. Sentí una sacudida. La actitud de ellos, tan diametralmente opuesta a la del grupo anterior, me dejó sin palabras. Eran la noche y el día. Abrí sus pasaportes. Javier y Mónica Salazar. Viajaban a Madrid a visitar a su hija. Mientras revisaba los documentos, decidí, casi por inercia, aplicar una de las preguntas de filtro que a veces usamos. Veo en la foto que usted se ve un poco diferente, señora Mónica, dije, con un tono deliberadamente escéptico. A veces, personas intentan usar pasaportes que no son suyos para salir del país. Es un método que conocemos bien. La señora Salazar, lejos de ofenderse, me miró con calma, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Ay, doctor, tiene toda la razón. Esa foto me la tomaron hace como 10 años, cuando todavía no tenía estas arruguitas de la felicidad que me ha dado la vida. Pero si quiere, aquí tengo mi cédula nueva y el pase de conducción. Soy yo, no se preocupe. Su respuesta fue tan tranquila, tan llena de gracia y transparencia, que me sentí un poco avergonzado por mi desconfianza. Su esposo añadió, con orgullo, y para que vea que todo está en regla, aquí tenemos la carta de invitación de nuestra hija, los tiquetes de regreso y hasta la reserva del hotel. Tenían una carpeta con cada documento perfectamente organizado, listo para cualquier pregunta. Pero lo que pasó después fue lo que terminó de romper mis esquemas. Mientras yo terminaba de sellar sus pasaportes, el señor Salazar se dio cuenta de que, durante el escándalo con los gringos, mi termo de café se había volcado y un pequeño charco se había formado junto a mi silla. Yo ni siquiera lo había notado, estaba demasiado alterado. Sin decir una palabra, el señor Salazar se agachó, sacó un pañuelo de su bolsillo y empezó a secar el suelo. No se preocupe, doctor, que esto se arregla en un momentico. Un cafecito regado es señal de buena suerte, dijo, mientras su esposa me pasaba una servilleta para que limpiara la base del termo. Me quedé helado. No tenían por qué hacerlo. No era su problema. Eran viajeros, clientes si se quiere. Pero ahí estaban, dos compatriotas, ayudando a un desconocido a limpiar su propio desorden, con una naturalidad y una decencia que me conmovieron hasta los huesos.
No eran mis asistentes, no eran mis empleados. Eran simplemente colombianos. Colombianos de bien. Cuando terminaron de pasar por mi control, se despidieron con la misma amabilidad con la que llegaron. Muchas gracias por su ayuda, que tenga un excelente turno. Y se fueron, caminando tranquilos, dejando tras de sí una estela de calma y dignidad. Me quedé mirando el pañuelo húmedo que el señor Salazar había dejado discretamente en la papelera. Ese simple gesto de limpiar mi café regado valía más que todos los dólares que el gringo creía que podían comprar mi país. Más tarde, en mi descanso, le conté toda la historia a mi compañero, don Carlos, un veterano con más de 30 años en El Dorado, un hombre que las ha visto todas. Se rió con una risa cansada. Ay, Mateito. Hasta ahora se da cuenta. Esa es la batalla de todos los días. La Colombia que queremos mostrarle al mundo contra la que algunos vienen a buscar. Don Carlos me contó historias que lavan la sangre. De turistas en Cartagena que tratan a las palenqueras como si fueran objetos de un zoológico, que regatean sentados con una arrogancia insultante. De hostales en Medellín donde los extranjeros dejan las habitaciones vueltas un chiquero, con botellas rotas y un desorden que ni sus propias madres les aguantarían. Lo peor, me dijo, bajando la voz, es que a veces, para salirse con la suya o para que les den un trato preferencial, algunos intentan imitar nuestro acento, nuestras palabras. Creen que con decir, parce, o, ¿qué más pues?, ya tienen derecho a todo. Creen que ser colombiano es una máscara que se pueden poner para la fiesta. Sus palabras me dejaron pensando. La idea de que alguien pudiera usar nuestra identidad, nuestra forma de hablar, como un disfraz para el irrespeto, me pareció la peor de las ofensas. Y como si el destino quisiera darme una lección completa, un par de días después, me tocó vivirlo en carne propia. Llegó un grupo de jóvenes. A primera vista, parecían latinos. Hablaban un español enredado, con un acento que no lograba identificar. Desde el principio, su actitud fue retadora. Se saltaron la fila, le hablaron feo a una señora mayor y, cuando les llamé la atención, el que parecía el líder se me plantó enfrente, con una sonrisa sobradora. ¿Qué hubo, parce? ¿Todo bien o qué? Tranquilo, que somos de la casa, dijo, dándose un golpe en el pecho. ¿De la casa? ¿De qué parte de Colombia son?, le pregunté, con una calma que no sentía por dentro. El tipo dudó un segundo. Pues de Cali, papá. La sucursal del cielo. ¿O es que no se nos nota el sabor? Pero no, no se les notaba. Su acento era forzado, las palabras no fluían. Era una imitación barata. Mi instinto, afilado por años de experiencia y por la conversación con don Carlos, me decía que algo andaba mal. Decidí ponerlos a prueba. Una prueba simple, una que cualquier colombiano de verdad pasaría sin siquiera pensarlo. De Cali. Qué bueno, dije, asintiendo lentamente. Entonces seguro me pueden ayudar con una cosita. Se me olvidó cómo sigue la segunda estrofa de nuestro himno. ¿Ustedes se acuerdan? Esa que empieza con, cesó la horrible noche, punto. Se hizo un silencio sepulcral. Los 4 jóvenes se miraron entre ellos, con los ojos como platos. El pánico era visible en sus caras. El líder empezó a sudar. Tartamudeó algo ininteligible sobre que no se acordaba bien, que en el colegio no le gustaba cívica. Su actuación se desmoronó en un instante. Un colombiano, por más descuidado que sea, lleva el himno nacional grabado en el alma. Puede que no se sepa la quinta o la sexta estrofa, pero la primera y la segunda son sagradas. Entiendo, dije, con una voz fría como el acero. Entonces, por favor, ¿me muestran sus verdaderos documentos de identidad? Los de su país de origen. Y de ahora en adelante, les pido un favor, no vuelvan a usar la palabra, parce, si no saben lo que significa. Y sobre todo, no vuelvan a manchar el nombre de mi país para justificar su mala educación. Se quedaron mudos. Avergonzados.
Resultaron ser de otro país latinoamericano, intentando usar una falsa identidad colombiana para pasar más rápido y con menos preguntas. No les negué la entrada, mi trabajo no es juzgar, pero sí les dejé claro que la nacionalidad no es un chiste, y mucho menos la nuestra. Esa noche, cuando llegué a mi casa, abracé a mi hijo con más fuerza que nunca. Y mientras él dormía, me senté a escribir esto. Porque la historia de los gringos, de los Salazar, de los farsantes del himno, no es solo una anécdota de mi trabajo. Es un reflejo de la Colombia que somos y de la que queremos ser. Entonces, yo les pregunto a ustedes, mi gente, los que me están leyendo, ¿qué significa ser colombiano de verdad? ¿Es solo haber nacido aquí? ¿O es algo más? Para mí, ser colombiano no es el acento, no es la camiseta de la selección, no es ni siquiera saberse todo el himno de memoria. Ser colombiano es lo que hicieron los señores Salazar, es la esencia silenciosa, la amabilidad que no pide nada a cambio. Es lo que hizo la gente en la autopista norte, es la solidaridad en medio del desastre. Es entender que cada vez que estamos fuera de nuestras fronteras, o incluso dentro de ellas frente a un visitante, llevamos el peso y el honor de 50 millones de historias en nuestros hombros. No podemos controlar cómo nos ven los demás, pero sí podemos controlar quiénes somos. Podemos ser el ruido y la arrogancia de esos turistas que creen que todo se puede comprar, o podemos ser la calma, la dignidad y el corazón inmenso de esa pareja que me ayudó a limpiar el café. La elección, parce, es nuestra. Todos los días. En cada gesto. En cada palabra. Y yo, desde mi pequeño cubículo en El Dorado, elijo creer en la Colombia de los Salazar. Elijo creer en la Colombia que ayuda, la que respeta, la que demuestra con hechos, y no con gritos,